Hola, estoy acá con Paulo Milanesio. Él es un profesional de Médicos Sin Fronteras. Hola Paulo, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Buenas. Si querés contarme un poco de tu trayectoria y de tu trabajo en Médicos Sin Fronteras, para que la gente te conozca. Muy bien, pues mi carrera es, yo estudié ingeniería civil, soy ingeniero civil, tengo un máster en cooperación internacional y entré en Médicos Sin Fronteras como coordinador de proyectos. Así empecé mi carrera allá por el 2020 y hoy por hoy soy coordinador de misiones, coordinador de los equipos de emergencias de Médicos Sin Fronteras, y así he ido pasando por diferentes contextos, principalmente en proyectos de respuesta en emergencias. ¿Cómo es trabajar en una emergencia y en qué se diferencia un proyecto de emergencia con un proyecto regular de Médicos Sin Fronteras? Bueno, si bien todos los proyectos de Médicos Sin Fronteras están apuntados a mejorar la calidad de vida, salvar vidas de las personas, ¿no? y son contextos complejos, las emergencias tienen la particularidad de que es una situación que aparece de un momento para otro y donde los índices y los valores de mortalidad la situación explota de un momento para otro y la respuesta tiene que ser muy rápida y espontánea. En proyectos regulares es una situación que que tiene ya una trayectoria, por así decirlo, y nos permite trabajar con una cierta proyección. En cambio, en las emergencias la respuesta tiene que ser inmediata y la situación es como mucho más compleja. Por eso yo terminé eligiendo las emergencias. Es mucho más adrenalínico por momentos. También, de alguna manera es un poco un caos, pero es un caos interesante. Y el trabajo de Médicos Sin Fronteras en emergencias es lo que nos da, lo que nos hace particulares y lo que nos hace especiales, porque ahí es donde mejor trabajamos. ¿Y cómo afrontás vos mentalmente estar en esas situaciones de emergencia? Bueno, eso lleva toda una preparación. Es una trayectoria que uno va creando. Al principio tiene una parte como un poco de aventura, evidentemente. Yo llegué a Médicos Sin Fronteras con experiencia en el sector, entonces realmente en MSF ya empecé a trabajar directamente de coordinador, entonces la parte de aventura no tuve mucho espacio para eso, pero la parte es puramente profesional y tiene toda una preparación. Llegar a una emergencia implica una preparación mental y una preparación técnica muy compleja, porque no sabemos nunca con qué nos vamos a encontrar. No existen los lunes, domingos o martes, todos los días se trabajan, no hay horario de trabajo. Si bien intentamos respetar el descanso y intentamos que nuestros equipos también tengan su momento de relajar y desconectar, en las emergencias no podemos parar. Entonces la preparación tiene que ver mucho con eso, de tener flexibilidad. Hay algo que en Médicos Sin Fronteras todos y todas quienes trabajamos aquí entendemos que hay que ser flexibles, porque cuando hay una necesidad no hay tiempo para relajar o para descansar. Tenemos que estar ahí para apoyar a quien lo necesite. Estuviste en proyectos como Yemen, Camerún, en Ucrania. ¿Hubo alguno que te haya marcado más? Todos los proyectos tienen sus particularidades y sus marcas. Si tendría que nombrar uno así primero, es el primero. Yemen fue mi primera experiencia, marcada por esto que hablábamos de ser flexible, porque yo llegaba como adjunto de coordinador del proyecto. La idea era que pueda adaptarme a Médicos Sin Fronteras viniendo con experiencia, pero siendo la primera vez. En Yemen trabajamos en un hospital que tiene una cobertura de 1,5 millones de personas, o sea, un hospital muy grande, un proyecto muy grande, donde entre el staff de Médicos Sin Fronteras y el staff del Ministerio de Salud teníamos 500 personas trabajando para nosotros, o sea, un volumen muy grande. Y el coordinador, a quien yo iba a acompañar en su función, nunca llegó. O sea que del día cero me convertí en el coordinador de ese proyecto, que es maravilloso.
tiene muchísimos componentes y una complejidad muy alta, porque trabajar en el norte de Yemen, a 20 kilómetros de la línea de frente, no es nada simple. Lo recuerdo como una experiencia maravillosa, pero donde no recuerdo haber dormido, por ejemplo. Seguramente dormí, pero no parábamos, era no parar. Era un equipo muy grande de gente del lugar y también un equipo muy grande internacionales, donde había que hacer de todo, donde el nivel de exposición de los equipos era muy alto en temas de seguridad. Entonces es una experiencia, bueno, fue maravilloso, donde me tocó ver nacer a un montón de niños y niñas, porque teníamos mucho de nuestro proyecto, trabajamos en la maternidad. Entonces, bueno, fue maravilloso, pero cansador también, ¿no? Y bueno, eso es lo que tiene Médicos Sin Fronteras, que por un momento no sabes cómo, pero ya no, parece que no tienes más energías, pero hay que salir a trabajar y hacer algo en el hospital y ahí estamos todos y todas y no sabes cómo, pero bueno, lo hacemos. ¿Por cuánto tiempo estuviste ahí? Ahí fueron 6 meses. Era la época también de cuando empezó el COVID, todas nuestras operaciones estaban marcadas por eso, la forma de trabajar, la forma de convivir en las casas, cómo trabajar en los hospitales, todo era complejo. Y era la primera vez para mí con Médicos Sin Fronteras. Entonces eso también le ponía mayor complejidad, porque era descubrir un montón de cosas nuevas. Pero bueno, es un lugar maravilloso donde aprendí un montón de cosas en la parte técnica, pero también en la parte humana. Ver a gente desplazarse y estar por tercera vez desplazada, porque iban avanzando según la línea de frente, y ver cómo esas familias siguen adelante y bueno, y siguen construyendo su vida como pueden, con los recursos que tienen y cómo nuestros equipos también se relacionan con esas dinámicas de vida de la gente y cómo podemos apoyar un parto o bueno, el tratamiento de algún niño que tenga algún tratamiento especial, es maravilloso. De todos los proyectos en los que trabajaste, ¿hubo alguno que se te hizo más difícil de afrontar? Todos los proyectos tienen sus particularidades y sus momentos. Lo que hablamos antes, el trabajo de Médicos Sin Fronteras siempre está relacionado con contextos complejos y lugares donde no cualquiera llega y donde llegar es difícil y para eso tenemos que hacer mucho esfuerzo. Si tuviese que nombrar uno en particular, recuerdo que en Camerún teníamos un proyecto muy grande, un programa muy grande que dábamos respuesta a muchas comunidades, era toda una provincia que cubríamos y eso ya era muy complejo porque teníamos un sistema de ambulancia, apoyábamos hospitales, centros de salud y de repente, aparte de toda esa complejidad, en una zona donde nosotros no estábamos cubriendo hubo una epidemia de cólera. Entonces recuerdo que eso fue una emergencia dentro de una emergencia y eso hizo las cosas más complejas. Y además con el agregado que era en una zona que era como una bahía, un manglar donde no se llegaba en auto, ¿no? En coches, o sea, las ambulancias no podían entrar. Entonces hubo que desarrollar todo un sistema de cómo llegar en lancha, cómo poder llegar por botes, lanchas, subir las ambulancias ahí. Y recuerdo la primera vez que fuimos que también en esos días había habido un ataque de piratas, porque era una zona donde había producción de petróleo. Entonces, como si no era difícil llegar, también tuvimos que entender cómo eran las dinámicas para no estar en el camino, en el momento, o sea, en el agua, cuando los piratas estaban haciendo sus cosas. Y claro, esa vez era no dormir, era cargar camiones por las noches para que lleguen a la mañana al puerto para poder subirlo a los botes, para que podamos ir tempranos, porque según la marea alta o la marea baja, los piratas, los no piratas, era toda una complejidad enorme. El programa seguía funcionando, había que hacer en paralelo lo de la respuesta del cólera y encima el lugar era un lugar en donde era una bahía donde la marea alta traía mucha agua, todas las casas. Imagínate llegar a un lugar en donde las casas están todas elevadas, como sobre el agua. Y como no había sistemas de saneamiento, ni había posibilidad de que la gente pueda hacer sus necesidades en una estructura sanitaria, pues se hacía al aire libre. Entonces cuando el agua bajaba, toda la defecación de la gente estaba a la vista. Entonces tú llegabas y veías
como que la gente vivía en un baño gigante. Evidentemente esto es lo que hizo que explote el cólera, pero la complejidad era total, porque no había manera de hacer de que eso mejore. Hubo que hacer una campaña de vacunación y bueno, la respuesta fue eso, una emergencia de un día para el otro, meter ahí equipos, ambulancias, y lo recuerdo como un caos que al final terminó siendo un caos positivo, porque bueno, desde que Médicos Sin Fronteras intervino en esa región del suroeste de Camerún, en esa zona específica de esa bahía, la mortalidad fue cero, o sea, no murió más nadie de cólera y bueno, el resultado fue positivo. Entonces, como que en tu día a día tu rol es resolver problemas. Sí, mi rol es acompañar a los equipos y garantizar de que tengan todos los medios o todo como organizado de la mejor manera para poder llegar a las personas. Eso implica resolver problemas, por supuesto nunca solo y siempre es bien acompañado, pero sí, lo interesante es que cada vez que voy a una misión, yo me mentalizo para saber de que voy a tener problemas. No, lamentablemente, bueno, es como es. No existe un proyecto en donde tú llegues y no tengas un problema. Y después, no me lo preguntes por qué, pero por lo general, las cosas más grandes suceden en los primeros días. No sé si es porque vienes con ese espíritu un poco más, que vienes de casa y relajado, pero mentalmente te tienes que preparar para afrontar situaciones que no están previstas. Y eso es mi trabajo. Bien. Bueno, ahora hablemos un poco de Ucrania, que sé que estuviste en varias ocasiones desde el comienzo de la escalada del conflicto y quería saber qué viste o qué cambios viste desde tu primera visita hasta la última vez que estuviste, si es que viste algún cambio en la población, en la sensación de la gente. Sí, el hecho de que estuve, bueno, entre idas y vueltas, casi un año vinculado a nuestra intervención en Ucrania y vi diferentes momentos. Al principio los movimientos, los desplazamientos de las personas eran masivos. Se veía mucho llegar a la gente y nos tocaba responder frente a la recepción de la gente, ¿no? ¿Cuándo llegaste específicamente la primera vez? Yo empecé en mayo, o sea, ya llevaba un tiempo, pero... Un par de meses. Sí, llevaba un par de meses, pero bueno, todavía se veía eso de la gente llegando, la gente recién llegada a los albergues comunitarios y había un espíritu en la gente de, bueno, esto va a acabar pronto y volveremos a casa y todo volverá a ser como antes. Después, con el tiempo, eso empezó a desgastarse, ¿no? Y el hecho de que la guerra continuaba y que la violencia no cesaba hizo que la gente empiece a estar más inquieta, menos, vamos a decir, motivada por el futuro que ellos imaginaban y eso hizo que nuestra respuesta también tenga que adaptarse, sea más compleja. Nuestro programa de salud mental era muy grande y tenía una influencia muy fuerte, ¿no? en la gente y eso nuestros equipos lo notaban, ya el desgaste, la convivencia de la gente en los albergues, eso era complejo. Y después cuando también al principio mucha ayuda humanitaria, bueno, esto de que llega mucha gente con la idea o muchas organizaciones con la idea de ayudar y después con el paso del tiempo lo notábamos, Ucrania era menos famoso, por así decirlo, menos conocido o menos sexy. Y lo notábamos en cuanto a ayuda humanitaria, en cuanto a los aportes de quienes aportaban para otros proyectos y a nosotros nos tocaba cubrir ciertas necesidades que a lo mejor al principio ya estaban cubiertas. Pero bueno, Médicos Sin Fronteras en esto de adaptarnos a las necesidades siempre tuvimos esa capacidad. Lo complejo para mí fue al salir ver que me iba de una Ucrania que estaba peor
que al principio, porque si bien había zonas en donde la seguridad quizá era un poco mejor, ya la gente está completamente desgastada y eso se notaba muchísimo en el espíritu de nuestros equipos, en el espíritu de la gente con la que hablábamos. Si bien la fortaleza de las comunidades y de la gente era muy, muy grande, se notaba un cierto desgaste, lo cual, bueno, cuando te toca salir de un país donde ves tanta gente sufriendo, donde ves que se empieza a apagar un poco esa ilusión de mi casa volverá a ser como antes, es duro, pero por otro lado reconforta saber que estamos ahí, ¿no? Nuestros equipos de salud mental acompañando a la gente en ese proceso de duelo, en ese proceso de construir una nueva vida, de entender de que la vida será diferente, pero se puede seguir adelante. Fue interesante y bueno, genera muchos sentimientos también. ¿Cómo era un día tuyo en Ucrania? Bueno, por lo general era empezar cansado y con sueño porque a la noche había alarmas, bombardeos. Nosotros teníamos equipos distribuidos en todo el país. A mí como coordinador general me tocaba monitorear cuál era la situación de la seguridad de nuestros equipos en diferentes zonas. Entonces, si bien a lo mejor estando en la capital no había ataques o no había posibles ataques, me tocaba ver qué pasaba, bueno, seguir los ataques que podía haber en otras regiones. Entonces, recuerdo Ucrania como un lugar en donde también dormí muy poco. Lamentablemente los ataques eran constantes, los bombardeos o los potenciales bombardeos eran todas las noches. En Ucrania hay un sistema de defensa antiaérea que enciende unas alarmas que por más que no quieras escucharlo, lo vas a terminar escuchando. También hay mucha tecnología que ayuda a la población y por supuesto también a nosotros quienes estamos ahí. Entonces en el teléfono te sonaban unas alarmas, era toda la noche tu teléfono sonando diciendo que había ataques y así arrancábamos el día. Muchas veces teniendo que ir al refugio o a una zona segura para prevenir la consecuencia de un posible ataque en donde estemos. Entonces, bueno, así arrancaba y después empieza un poco la actividad normal, acompañar los movimientos de los equipos. Ucrania es un país muy grande, donde los desplazamientos eran muy largos, entonces para llegar a un hospital cerca de la línea de frente o para llegar a un hospital en el medio de una zona rural donde nuestros equipos tengan que hacer algún acompañamiento, implicaba un movimiento muy largo y seguir movimientos también era eso, garantizar que los equipos vayan seguros, tengan un acompañamiento, coordinar estos movimientos. Y después, bueno, era todo el día intentando entender cuál iba a ser el siguiente paso y dónde íbamos a poder ser más útiles. Esa flexibilidad y esa capacidad de anticipación que nos caracteriza implica estar todo el día monitoreando cuál es la situación del conflicto en el que trabajamos, cuáles son los movimientos de las personas, cuáles son las necesidades. Entonces son de esos días, bueno, es un día a día en donde pasa muy rápido el día porque no paras de hacer cosas, llamadas, reuniones y solucionar problemas. Lo mismo de siempre con esa búsqueda de que nuestros equipos puedan llegar a quienes más los necesitan, con esa búsqueda de que nuestros equipos y pacientes puedan estar en un contexto de seguridad. Y bueno, así pasaban los días por Ucrania. ¿Qué fue lo que más te impactó de la guerra en Ucrania? Creo que una de las cosas que más sí me quedó, me impactó y me llevé de mi experiencia en la guerra de Ucrania es la fortaleza de las personas. El sistema de salud en Ucrania era bastante robusto. Evidentemente la guerra hizo que se debilite y ahí es donde entraron Médicos Sin Fronteras a apoyar, pero ya existía el sistema de salud, el personal médico estaba capacitado. Entonces nos tocó trabajar con gente muy, muy capacitada y que tenía mucha fortaleza y que afrontaba la guerra
como con una doble cara, porque si bien eran víctimas de la guerra y su familia, sus casas y su país estaba atravesando una situación terrible, también tenían ese lado de trabajar y de trabajar sin parar y de seguir adelante y de dejar de lado quizá cuestiones o emociones personales para dar servicio a otras personas y apoyar los trabajos de Médicos Sin Fronteras. Esa fortaleza de las personas fue una de las cosas que me llevé de Ucrania. ¿Hay alguna anécdota con algún paciente o con alguna persona que hayas conocido en algún proyecto de Médicos Sin Fronteras que te haya tocado, que te haya quedado en la cabeza? Sí, siempre hay muchos, pero también siguiendo con eso de la fortaleza de las personas, recuerdo haber llegado a un hospital que en una población que se llama Trostinets, en la región de Sumy, al este, estaba cerca de la frontera con Rusia y cerca de la línea de frente. En este hospital era una zona que Ucrania había conseguido recuperar el control del territorio. Entonces este hospital había estado bajo la ocupación rusa durante por lo menos 4 meses al principio de la escalada. Entonces en ese hospital cuando llegamos conocimos a la directora, que era la doctora Ana, y esta señora nos mostró el hospital, nos contaba qué era lo que pasaba, lo que había pasado y mostraba una fortaleza enorme. Con el tiempo nuestros equipos comenzaron a trabajar ahí y al final ella terminó contando también su situación, su experiencia personal, no solo lo que había pasado en el hospital y no solo que nos abrió las puertas para que trabajemos en el hospital, sino que también se terminó convirtiendo en un paciente de nuestro programa de salud mental. Y lo que Ana nos contó fue que cuando las fuerzas rusas ocuparon Trostinets, el equipo, ellos y ellas, bajaron todos los pacientes a un subsuelo. De hecho, caminamos por ese subsuelo y era un búnker debajo del hospital, un hospital de 4 o 5 plantas, donde debajo había como un submundo de pasillos. Habían montado ahí la sala de parto y mientras había bombardeos y mientras el hospital estaba ocupado, todo el equipo médico, liderado por la doctora Ana, seguía trabajando. Entonces ella te mostraba las tuberías, las puertas, que decía que durante ese momento temblaba. El hospital temblaba, arriba estaba la guerra y la doctora Ana y el equipo seguía trabajando. Recuerdo que en esa charla, cuando nos empezó a contar esto, nos dijo que ahí dentro habían nacido más de 10 niños durante ese periodo. Y fue muy lindo escuchar cómo ella decía que lo único que importaba era que el hospital siga funcionando. La gente conseguía llegar ahí como podía, porque estaba rodeado de militares, porque el lugar era muy peligroso, pero ellos y ellas seguían trabajando. Y la señora Ana decía que ese corredor, ese pasillo, ese lugar oscuro, ellos le llamaban el pasillo de la vida. Porque ahí, a pesar de que de la primera planta para arriba había violencia, muerte y oscuridad, en ese subsuelo esa gente había conseguido asistir partos y que nazcan muchísimos niños. Y esa fortaleza es la que te queda, esa es la historia que te empuja, y que Médicos Sin Fronteras haya llegado a ese hospital para ayudar que vuelva a funcionar y apoyar a la doctora Ana para que ella pueda seguir adelante, porque al final ella también necesita de nuestro apoyo. Es una historia que a mí me va a quedar para siempre y es una enseñanza de vida. Esa fortaleza y ese seguir adelante y ese celebrar la vida, no importa dónde se esté dando o en qué contexto, es algo que me queda de mi paso por Ucrania. Bueno, gracias por compartirnos esta historia. En breve te vas a Gaza.
¿Con qué sensaciones o expectativas te vas? Las expectativas siempre son altas, en el sentido de que voy a intentar colaborar para que Médicos Sin Fronteras pueda continuar apoyando, dando servicios médicos gratuitos y de calidad a quienes más lo necesitan. Voy con esa idea de formar parte de un equipo. Eso es otra de las cosas que nos caracteriza. Somos equipos de personas implicadas, somos equipos que dejamos muchas cosas detrás, en casa, para poder ir en conjunto a apoyar a quienes creemos que nos necesitan, sabemos que nos necesitan y a quien nos entregamos prácticamente al 100%. También cuando vas a un lugar así tenés que manejar las expectativas porque no siempre se puede hacer todo, porque siempre hay muchas dificultades, pero el solo hecho de poder estar ahí y poder colaborar un poquito ya es un montón. Entonces es esa dualidad entre querer hacer mucho y saber valorar lo poco o lo que se puede hacer, ¿no? Que nunca es poco, pero voy con eso y después con un foco muy grande, ser jefe de misión de Médicos Sin Fronteras en un contexto como en Gaza implica una responsabilidad muy grande. Porque hay que llegar a los pacientes, a las personas que más lo necesitan, pero también porque hay un equipo. Mi función se caracteriza principalmente por garantizar la seguridad de nuestros equipos médicos o cualquier equipo, cualquier persona que vaya a trabajar con nosotros ahí. Entonces también tiene una parte que necesita mucho foco, mucha concentración, mucha implicación en ese sentido. Así que voy a llevar eso. Voy a llevar todo lo que tengo y lo que puedo dar. Mucha energía, mucho profesionalismo y bueno, mucha pasión, que es lo que despierta trabajar en Médicos Sin Fronteras. Me contaste hace un rato cómo era el ritmo de trabajar en una emergencia. ¿Cómo es estar en una emergencia y al día siguiente estar de vuelta en tu casa en un contexto completamente conocido y una tranquilidad que capaz el día anterior no tenías? Es difícil. Es difícil por momentos porque aunque parezca raro, a veces me siento más cómodo en una emergencia que en mi casa. Eso, bueno, son de esas cosas que hay que saber aprender y trabajar, pero también es muy lindo. Yo llego a mi casa y está mi papá esperándome con unos mates y hay que saber disfrutarlo, eso, hay que valorarlo, disfrutarlo, y es complejo, hay que saber descomprimir, hay que saber separar. Estoy intentando aprender a vivir más en esa tranquilidad que en la locura de las emergencias. Pero es hermoso también saber de que existe eso. Cuando estás en emergencias te toca ver gente que su normalidad es esa. Pacientes o compañeros de trabajo, ¿no? Compañeras, gente que vive en ese lugar y le toca atravesar eso. Saber de que llego y me está esperando el Beto, mi papá, con unos mates y podemos estar tranquilos que dentro de todo no va a haber bombardeos, tiroteos o algo que no nos permita tener un rato tranquilos. Bueno, es algo muy grande. En las cosas simples de casa es donde uno las disfruta. Son días que lleva de adaptación, pero bueno, nada, es hermoso poder tener esa posibilidad. Trabajaste en contextos que capaz a nivel interés de la comunidad internacional no son muy populares y por otro lado trabajaste en Ucrania al comienzo del conflicto. Quiero saber cómo es trabajar, si hay una diferencia en trabajar
en dos contextos que capaz son igual de difíciles, pero que generan distinta atención. Sí, evidentemente hay diferencias. Lo primero es el volumen de respuesta internacional, de respuesta humanitaria que hay en el contexto. En lugares donde, vamos a decir, son más mediáticos o más conocidos, nos toca coordinar actividades con muchas más organizaciones. Y en lugares donde, en lo que nosotros llamamos las guerras olvidadas, nos encontramos que estamos más solos y solas, ¿no? Después, el nivel de implicación de Médicos Sin Fronteras de nuestros equipos es el mismo. Es importante responder de la misma manera y siempre buscando llegar a quienes son más vulnerables y a quienes más lo necesitan, pero eso se ve. Y también una cosa que nosotros hacemos con Médicos Sin Fronteras es, en aquellos lugares donde ya hay otras respuestas, nos movemos a los lugares donde hay menos. Hay muchas guerras olvidadas, infelizmente hay mucha gente que no es tenida en cuenta, no solo por la ayuda humanitaria, por el interés general de la comunidad internacional. Y eso es lo que a nosotros también nos moviliza, a aquellas personas que están olvidadas, que no tienen tanto acceso a la ayuda, es donde tenemos que estar. Ese esfuerzo de Médicos Sin Fronteras por estar en donde la gente está abandonada de alguna manera es lo que nos mueve. Yo recuerdo mucho en Mozambique alguna vez hablar con las personas que estaban desplazadas y después de varias veces de visitarles, recuerdo mucho una señora que estaba sentada bajo un árbol, se habían desplazado, la violencia había llegado a su comunidad y con lo que tenían habían salido corriendo, vivían debajo de un árbol. Nosotros empezamos a asistir, no había otra ONG que llegue, otra organización que llegue a esos lugares y a mí ya me tocaba irme porque me tocaba terminar mi estadía en el proyecto y esa señora me miró a los ojos y me dijo: donde sea que sea tu casa, contales de nosotros. Y me pareció una cosa que expresa mucho esto. Las guerras olvidadas, las personas que están olvidadas. Y esa también es nuestra misión en Médicos Sin Fronteras. Que le contemos a la gente que esa señora existe, que esa señora está pasando por lo que está pasando y de que entre todos y todas luchemos para que eso no suceda más también. O por lo menos que sepamos que existe y que ahí, debajo de un árbol, hay una señora que no puede estar en su casa porque hay una guerra, porque hay violencia y lo mínimo que podemos hacer es empatizar con ese dolor, con ese sufrimiento y apoyarles. Después de ya 4 años, ¿no?, que trabajas en Médicos Sin Fronteras, ¿qué es lo que te sigue empujando a seguir buscando nuevos proyectos y nuevos rumbos dentro de la organización? Hay muchas cosas, algunas son que tienen que ver más conmigo, ¿no? Con cómo yo quiero vivir o las cosas que me movilizan, pero también tiene que ver con el impacto de Médicos Sin Fronteras. Trabajar con Médicos Sin Fronteras es formar parte de algo que está generando un impacto positivo en personas que están afectadas por violencia o por situaciones que le hacen llegar a una situación extrema de necesidad. Formar parte de algo tan grande en cuanto a lo que es el impacto en las personas es una motivación que es muy difícil de encontrar en otros sectores o en otros trabajos. Después hay una parte de adrenalina, hay una parte de, vamos a decir, de aventura y eso, hay una parte también como de vocación. No lo puedo explicar con palabras, pero la sensación de llegar a un lugar en donde no llegó un médico, un enfermero o una enfermera durante meses o quizá un año,
llegar con los equipos, poder dar respuesta, poder ver cómo una madre trae a su niño y ese niño se empieza a recuperar. Eso no hay otra cosa que, por lo menos, que yo haya escuchado o haya visto que te lo pueda dar. Entonces, eso es lo que te moviliza, saber que formas parte de algo que tiene un impacto súper positivo. Después creo que hay una parte también muy personal de eso, de seguir descubriendo lugares. Médicos Sin Fronteras te lleva a lugares en donde no cualquiera llega, donde ver cosas que no cualquiera ve. Entonces tiene un punto de esa motivación de seguir descubriendo el mundo desde un lado que no es, vamos a decirlo, lo más normal o lo más popular. Y bueno, es como una mochila de cosas muy positivas y muy bonitas que hace que siga en esto. Bueno, Paulo, muchas gracias por contarnos tu experiencia con la organización y bueno, nos seguiremos viendo. Gracias a vos. Por favor.